Bien, estabas escuchando, me imagino, atentamente el programa. El caso de Moisés. Totalmente, chiquillos, totalmente. Tremendo caso, porque esto a ver, va mucho más allá de lo que da para una conversación cotidiana en televisión. Acá estamos hablando de que, primero, una palabra tan fuerte como terrorismo en nuestro país parece que toma sentido. Y hay que ser bastante valiente, como José Antonio lo dice, porque en nuestro país, cuando hablan de terrorismo, aquí a todos se les paran los pelos y comienza como que cómo se les ocurre. Y la verdad que en este caso puntual, la fiscal Marcela Cartagena ya estableció por las instrucciones investigativas de que las mismas personas que procedieron a la quema de las cabañas son las mismas que dan muerte al chico. Ya está totalmente aclarado eso. ¿Cómo lo saben? Eventualmente pesquisaron las pistas y determinaron que las huellas de neumáticos también correspondían a las mismas que están en el sitio del suceso de la muerte de Moisés. Yeah. Por lo tanto, pueden establecer que las personas que atacaron las cabañas son las mismas que estuvieron en el sitio del suceso con el tema de Moisés. ¿Ok? Habiendo despejado esta duda, tenemos claridad respecto a que las personas que hacen este ataque incendiario a estas cabañas son las mismas que le dan muerte. La pregunta del millón es: ¿qué hacen estas personas armadas, con fusiles de alto poder, escopetas, con chaleco antibala, con pasamontañas, que primero, ojo, atacan unas cabañas y hacen salir a todos sus dueños, permiso, afuera todos, por favor, afuera, que esto lo vamos a quemar? Segundo, después de haber quemado esas cabañas en el intento de huida, y según lo que especulan, es que ellos se iban a deshacer de los autos en ese sitio cercano al puente colgante que está en esa zona. Y cuando se están deshaciendo de las pruebas cercano a ese sitio, se dan cuenta que están estos chicos que eventualmente los pueden haber visto. Entonces, como verdaderos terroristas, ¿qué es lo que hacen? Los intentan amedrentar para que se vayan, pero uno de ellos percute el arma en contra de los que están ahí para los efectos de simplemente desaparecer testigos. Pero Claudio, ellos lo que están haciendo es ejecutar a una persona para desaparecer un testigo. Pero quedan testigos igual, pues, Claudio. Hay solo, en el auto había más personas, entonces si ellos vieron, porque en buen chileno es como que ellos lo sapearon. En palabras, lo que pasa, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y si ellos, estos terroristas, matan a uno pero que le quedaron testigos, entonces ¿por qué no lo hubiesen matado a todos? Y es raro, y Germán... Uno de los restos en las declaraciones. Ocurre que uno percute el arma en contra de la gente que está en contra del vehículo. ¿Y qué es lo que dicen los testigos que sobrevivieron? Oye, Juan, te lo piteaste. ¿Por qué? Porque la idea al principio era asustarlo y que se fueran, pero uno de ellos tenía preparación más allá de lo que el resto tenía. Y estaba preparado para percutar el arma y matar gente. Y él no duda en matar a los testigos en el sitio del suceso. Él llega y dispara. Y otro de ellos es el que duda y dice: oye, pero ¿cómo se te ocurre dispararle? Oye, si no veníamos por esto, no íbamos a matar gente. Entonces, eso habla de que hay gente que está muy preparada dentro de esta célula y hay gente que no tiene el mismo grado de preparación. Hay unos que estaban dispuestos a quemar, a matar gente viva, y hay otros que no estaban preparados para eso. Por eso se da esta discusión y por eso que logran huir los testigos. Y Claudio, ¿cómo se explica algo tan importante que el auto en que estaban estos chicos, el auto donde muere Moisés, estuvo 24 horas ahí siendo abandonado, que se le puede hacer, o sea, es una evidencia, ya sea por la bala, o bueno, Carlos ahí lo puede explicar mejor. Entonces, es el sitio del suceso. ¿Y qué es lo que pasa? Estuvo 24 horas abandonado, que hasta lo podrían haber quemado y hoy día no tendríamos ninguna evidencia. ¿Cómo se explica? Entonces, ¿cómo se explica? Claudio, ¿cómo se explica eso que te plantea la Connie? Y Carlos, el automóvil que estuvo ahí 24 horas, ¿qué tipo de evidencia se pudo haber recogido en una investigación como corresponde desde el día 1? Las respuestas de ambos especialistas a la vuelta a la pausa comercial. Y analizamos esta historia que es tremenda. Hay una conmoción gigante en Cañete y se comprende la angustia, la pena que tiene la familia de Moisés Orellana, de tan solo 21 años, a quien estamos viendo en imágenes. Un muchacho lleno de vida, alegría, trabajador, responsable, buen hijo, y que perdió la vida en una extrañísima circunstancia. Carlos, a ver, el automóvil, como explicaba José y la Connie, estuvo un día tirado en el lugar donde ocurren los hechos. Eso puede haber sido adulterado, contaminado, como tú quieras utilizar la terminología. ¿Qué evidencia se pudo haber encontrado ahí y cómo se pudo haber cambiado también la evidencia con el automóvil tirado durante un día sin que nadie le pusiera una custodia? La evidencia se puede perder. Lo vemos en las imágenes. Está lloviendo. Con la lluvia se pierden muchas evidencias. No sabemos si estas personas se pueden haber apoyado en el vehículo, es decir, haber dejado sus huellas dactilares. Eso nunca lo vamos a saber. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la fiscal no dispuso, o el fiscal que estaba a cargo de la causa no dispuso que fueran de inmediato las policías
al lugar, las policías especializadas no lo sabemos. Obviamente así no se trabaja una escena del crimen, obviamente así no se deja una escena del crimen. Incluso algo que me preocupa mucho es que el día domingo escuchamos en el testimonio del primo de Moisés que él hablaba que llamaron a los carabineros del lugar y el carabinero llegó solo, llegó a pie, no tenía un vehículo para llegar. Entonces estamos hablando, y eso el carabinero no lo puede decir, y a lo mejor lo puede haber dicho muchas veces, y ahí de nuevo se van a enojar conmigo, porque ¿cómo es posible que en esa zona, en el retén, no tengan vehículos los carabineros para poder llegar a algo tan grave? Es incomprensible. Esa parte de la entrevista, la verdad es que ninguno de nosotros la pudo entender. Mira, si uno revisa los antecedentes, efectivamente aquí estamos frente a una estructura paramilitar. Yo no estoy haciendo referencia a ningún color político en particular. Estamos hablando de estructuras organizadas, es decir, grupos criminales organizados, porque no se entiende que un grupo de personas incendie una casa, luego escape en un vehículo, tenga chaleco antibala, escopetas largas, municiones. O sea, ahí tienes tú una suerte de guerrilla. Discúlpame, yo no voy a usar eufemismos aquí. A mí me pasa que cada vez que leo y me meto a los expedientes de lo que ocurre en la macrozona sur, tú te das cuenta de que efectivamente hay grupos organizados que tienen por objeto infundir terror en la población. Y lo hacen a través de los incendios, a través de la quema de maquinaria, a través de los ataques selectivos, usando muchas veces la causa indígena como una justificación en panfletos, pero que no tienen que ver con el mundo indígena tampoco. Entonces, efectivamente, cuando uno estudia la radiografía latinoamericana y tú te das cuenta de lo que ha ocurrido en las zonas rurales o semirurales, por ejemplo, de Nicaragua, por ejemplo, de El Salvador, por ejemplo, de Colombia, tú te das cuenta que aquí también hay una situación y un escenario muy similar. Lo que pasa es que aquí se habla de los casos puntuales. Claro, ahora podemos agotar esta discusión con el tema de Moisés, por supuesto, porque es una víctima que nos duele. Pero si vemos todo el contexto, tú te das cuenta que efectivamente hay indicios para creer que hay grupos organizados y ningún gobierno lo ha querido enfrentar desde esa óptica. O sea, por una parte, no se encausa el tema indígena como se debe, a través de un gran acuerdo, de un diálogo que finalmente termine con la cesión de tierras y de cerrar los procesos, que le den a la cultura mapuche, digamos, su independencia, su autonomía, su respeto como se merecen, ni siquiera su reconocimiento constitucional tienen. Pero por otra parte, tampoco se hace un reconocimiento que hay efectivamente grupos criminales en la zona, que hay terrorismo, que está operando. La ley antiterrorista debe ser de las leyes terroristas más malas que existen en toda América Latina, donde prácticamente probar el delito terrorista es imposible. A lo mejor Claudio Rojas puede complementarlo. O sea, la ley terrorista, la ley antiterrorista que tenemos en Chile, obliga a que prácticamente el terrorista se autodenomine terrorista frente al juez para que el juez pueda aplicar, digamos, la ley. La ley. Entonces es ridículo que un terrorista que comete un hecho terrorista va a ir ante el juez y va a decir, sí, mire, yo soy terrorista, aquí están los panfletos. O sea, si no hay ni una prueba concreta donde la persona se llama a sí misma terrorista o algún panfleto o algo, no hay ninguna manera de aplicar el delito de terrorismo a un hecho de estas características. Entonces, la verdad es que hay una multiplicidad de factores de por qué esto ocurre y sigue ocurriendo, pero de alguna u otra manera el Estado de Chile debe hacerse cargo. Claudio. ¿Claudio? ¿Claudio, estás ahí? Sí, absolutamente. De verdad, José Antonio, agradezco tu sinceridad en tratar el tema, porque hay mucha gente que estaba viendo en las redes sociales que piensa que tú te estás refiriendo a que Carabineros se estaría disfrazando y estaría efectuando estos ataques. O sea, realmente hay gente que piensa que la Fuerza Armada de nuestro país es la que tú te estás refiriendo, como hablas de los chalecos antibalas. Entonces, es súper bueno aclararlo, que creo que no te estás refiriendo a la Fuerza de Orden y Seguridad de nuestro país. Yo lo tengo súper claro, pero es para que la gente lo entienda en su casa, porque la gente entiende lo que quiere entender. No, yo estoy diciendo lo que está en el expediente, que llegaron un grupo de personas con chalecos antibalas, con escopeta, o sea que era un grupo organizado. Yo no estoy diciendo que pertenecen a una organización en particular, ni son de algún tipo de organismo de seguridad del Estado, no. Estoy describiendo simplemente lo que el primo nos cuenta y lo que está en el expediente del caso, digamos. Claro. Que no son delincuentes comunes que iban pasando. O sea, había una preparación de un ataque, digamos. Y cuando tú ves un grupo organizado con chalecos antibala, o sea, ha habido en la zona durante los últimos 6 meses
detenciones de personas cargando armamento pesado. O sea, efectivamente hay grupos que podrían responder a una estructura de paramilitarismo. Hasta ahí llego yo, digamos. De hecho, no sé qué hay detrás. Yo recuerdo... Y recuerdo el caso de la muerte del famoso Cangri, Sebastián Leiva. Cuando llegamos al sur, ¿se acuerdan que una de las personas que está involucrada en el norte se fue a refugiar al sur y que los pillaron en una casa de seguridad de unos narcotraficantes? Bueno, después en el tiempo se fue sabiendo que estos narcotraficantes, que eran bastante poderosos en la zona de Concepción, también proveían de recursos a ciertos grupos organizados que efectivamente se estaban armando con algún tipo de ideología, que no pertenecen al área del narcotráfico, sino que pertenecen simplemente a un grupo que quieren atacar la organización estatal. Claro. No le vamos a poner algún tipo de nombre porque tampoco se le puede imputar esta responsabilidad fidedignamente a la gente con alguna alegación por una reivindicación de carácter histórica ni nada, sino que simplemente hay grupos que sí sabemos que se están organizando en el sur de nuestro país para poder atacar en contra de la autoridad. Pura estrategia delictual, le sirve al narco tener ocupado a la policía, al sistema, finalmente a las policías. Y entonces se financia, es una cuestión tremenda, de verdad. Lo de la zona macro sur es muy, muy, muy delicado. Yo espero que la Fiscalía logre dar con el paradero de estas personas, entender quiénes son, quiénes los financian, cómo se arma esto, qué es lo que está pasando. Y lamentablemente, a la luz de los históricos casos que hemos visto en el Biobío y en la Araucanía, no sé si esto va a tener finalmente un buen camino. Yo también adhiero al llamado de justicia para Moisés. No puede ser que esto esté pasando aquí en nuestro país.